Hola amigos. Eh, Hoy les quiero hablar rápidamente de la influencia filipina en el ceviche. Eh, el ceviche es un plato muy amado por todos los peruanos. Es un plato que evidentemente no es peruano, sino que es de toda la costa Pacífico, al menos de América, y que tiene muchísimas variantes. Creo que algo en lo que sí podemos estar de acuerdo es que, es que el ceviche es un plato marinero, principalmente, ¿no? No solo un plato de mar, sino un plato marinero, específicamente. La historia del ceviche es muy, muy misteriosa, inclusive su etimología. Las cuatro maneras de escribir ceviche, de hecho, están aceptadas por RAE y son de uso, ¿no? Que es con S, con C o con B o V, ¿no? Pero el tema etimológico hay varios, varias propuestas, ¿no? De las más eh, enrevesadas, digamos, a aquellas que son quizás un poco más sólidas, ¿no? Creo que las más sólidas son aquellas que proponen que viene del quichua. Las menos probables son aquellas que dicen que viene del inglés. Otra que es muy sólida es que puede venir, ser un derivado local, una mezcla justamente también con el vocablo quichua de lo que era el escabeche, ¿no? Ahora, en realidad no me quiero meter al tema de etimológico, sino al tema de influencias en el plato en sí, ¿no? El ceviche es un plato claramente de época virreinal, ¿no? Para comenzar, bueno, hay pescado, que pescado hay en cualquier sitio costero. Tenemos cebolla, limón, principalmente, ¿no? Siempre hay algunas cosillas más, ¿no? Pero cebolla, limón, ajíes, y algunos le ponen un poco de culantro, ¿no? Y bueno, y ya empiezan a ver más variantes, ¿no? Hay gente que le echa un poquito de leche, gente que le echa también ajos, etcétera. Además, también no solo variantes actuales, sino también variantes en el tiempo. Es decir, no es lo mismo el ceviche moderno que el ceviche antiguo, ¿no? La preparación difiere y de eso hablaremos en un rato. Los ingredientes básicos, digamos, que están casi en toda en la mayoría de recetas, digamos, son obviamente pescado, que puede venir del mar, cualquiera. Eh, bueno, un poco de sal también, ¿no? Que sal también casi que hay en todos lados del mundo. Ajíes, ajíes, cebollas y limones. Quizás me voy a centrar en esos tres. El ají es un componente americano. De hecho, el ají es nativo de Perú y Bolivia. Eh, a través del comercio prehispánico llega a México, ¿no? Es una variedad del capsicum. Y ellos, pues, los aztecas lo adoptan, ¿no? En su culinaria y para agregar el picante, ¿no? ¿Por qué se llaman pimientos al capsicum o lo que nosotros llamamos ajíes o los mexicanos llaman chiles? eh, Porque cuando Colón llega y le hacen probar uno, él no tenía idea de o ningún comparable a este tipo de sabor punzante y a este sabor picante, y él dice que parece la pimienta, el pimiento, ¿no? Porque el pimiento sí tiene, es una de las pocas cosas que había en Europa que sí tenía picante, así que por eso le llaman pimiento a todos, a los ajíes. Y ahora también, por razones que voy a contar ahora, pues se populariza el tipo de ají mexicano en Asia. Todo el ají que usan los asiáticos son ajíes mexicanos o variantes mexicanas del ají, ¿no? Bueno, volvamos. Entonces, el ají es netamente americano, así que no puede haber ceviche en ningún otro lado antes del contacto entre Europa y América. La cebolla es un vegetal que se estima, se cree que sus orígenes son en Pakistán/Irán. A partir de ahí se propaga tanto hacia Europa como hacia Asia, ¿no? Y en Asia, pues se usa un poco más la cebolla de verdeos en todo el tipo de comida, mientras que en Europa se usa más el bulbo de la cebolla en sí, ¿no? Que las hojas. Empiezan a haber distintas variantes también de la cebolla, pero queda claro que no había cebolla en América. Bueno, de hecho sí habían algunas cebollas, creo que en Norteamérica.
Estas cebollas de Norteamérica no se sabe realmente si eran variantes locales o cómo habrían llegado ahí. Sin embargo, estaban un poco en la costa este de Norteamérica, lo cual nos llevaría tranquilamente a pensar que quizás fueron los vikingos cuando hicieron esos asentamientos en lo que ahora es Canadá, en el norte de Estados Unidos, quizás trajeron algunos tipos de cebollas. Pero esa es otra discusión de la que en verdad no estoy muy informado. Así que la cebolla, no podía haber ceviche antes del contacto entre Europa y América porque sencillamente no había cebollas en América. Adicionalmente, el limón. El limón, pues, en verdad en el genus Citrus es muy complicado porque hay una serie de hibridaciones y a veces se confunden los nombres y hay hibridaciones locales y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que creo yo que es, el que creo yo que es más cercano al limón peruano, a esta lima peruana que es muy ácida y que es muy buena para cocinar justamente el pescado, es el limón pérsico, que es igualito, solo que un poco más grande y más jugoso, ¿no? Pero menos ácido. Eh, igual, el limón es un fruto asiático en realidad. En Europa no había nada similar, había la naranja agria, ¿no? Y que de hecho inicialmente también se hizo ceviche en Perú con naranjas agrias, ¿no? Por eso les decía que las recetas antiguas eran distintas de las recetas modernas, digamos. El ceviche, ahora, ya sabemos que es un plato netamente de mestizaje y de mestizaje en una época específica del tiempo, que era el virreinato. Mm. Bueno, hablemos del kinilaw filipino. El kinilaw filipino es un plato idéntico al ceviche, pero del que se tiene data desde el siglo X. En muchos lugares había eh, desnaturalización o cocina de ciertas cosas a través del vinagre, es decir, una desnaturalización química. Cuando uno cocina una carne al fuego, la desnaturalización es pues, térmica, ¿no? Se usa el calor para cocinar. En el caso del ceviche, es una desnaturalización química, es a través del ácido. Un plato que hace esto y que estaba ya en España era el escabeche y que se le conoce como uno de los antecedentes también del ceviche, ¿no? El escabeche inicialmente era un plato también persa de Irán que se llamaba algo así como skabaj, ¿no? Skabach. Y a través de Persia y las conquistas que hacen ellos, llega al mundo árabe y se le llamaba al-Skabach, ¿no? Al-Skabach. Y a través de las conquistas árabes llega obviamente a España, cuando España es totalmente conquistada, bueno, no totalmente, ¿no? Porque tiene un territorio al norte, pero cuando España es conquistada por los árabes, llevan también el escabach y en España pasa a llamarse escabeche, ¿no? Es una adaptación fonética. Y el escabeche obviamente también lo traen a América, ¿no? Después cuando vienen con sus criados, cocineros, etcétera. Y algo, algo interesante de este tema del escabeche es que se usa el vinagre como agente desnaturalizador, ¿no? De la carne. Hay escabeche obviamente de pollo, de distintas carnes, de res y también obviamente de pescado. También se usan las cebollas y obviamente es un plato muy rico, ¿no? Justo acabo de comer escabeche hoy, qué rico. Pero uno de los cometidos principales del escabeche era preservar la comida, preservar la carne. Recuerden que en esa época no existía fridge, ¿no? No existía frigider ni nada de estas cosas. Entonces, preservar las carnes era algo muy importante. Por eso se salaban, ¿no? Se hacían jamones, ¿no? Charcuterías, cosas por el estilo. O también se hacían escabeches. Esta necesidad no es única de Irán, del mundo árabe o de los españoles luego, ¿no? Sino es una necesidad global. Así que hay platos que buscan preservar la carne durante más tiempo en todos lados también. Así que el quinilao era una suerte de escabeche filipino eh, preparado mitad con vinagre, mitad con cítricos que había obviamente en Asia, a veces limón, o es que también no podemos llamar limón y pensar que era el limón moderno, quizá era alguna clase de limón, algún otro tipo de hibridación de limón, pero era hecho mitad mitad. Entonces, desde de saque ya sabemos que el quinilao era más cercano al ceviche moderno que el escabeche mismo,
era hecho únicamente con vinagre. Obviamente el quinilao, antes del descubrimiento de América, no tenía ajíes. Sin embargo, después del descubrimiento de América, pasa a llevar ajíes como parte también principal del plato, lo cual es bastante interesante y cuando uno lo ve podríamos llamarlo un ceviche filipino. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué nunca se menciona, no? Por lo general, cuando se habla de la historia del ceviche, se mencionan cosas como las siguientes, que los moche cocinaban el pescado en tumbo. Esa teoría es un poco débil, primero porque, al menos en lo poco que podía investigar ahora, no hay ningún paper académico arqueológico que encuentre las siguientes cosas juntas, ¿no? Que son restos de pescado, vasijas y dentro de las vasijas residuos cítricos, ¿no? De tumbo en los que se haya cocinado el pescado. No hay. Así que toda esta idea que siempre se repite de que los moches lo cocinaban con tumbo, no sabemos bien de dónde sale. Justo hace unos minutos me puse por si acaso a ver algunos vídeos en YouTube y una señora entrevistada por el amigo Buen Librero eh, dice que viene de una idea de un restaurante que pensaba cómo habrán hecho ceviche antes de la época virreinal, ¿no? Y dijo, bueno, lo habrán hecho con tumbo, ¿no? Hicieron la receta, como pegó, como salió bien, que salió rico, entonces se empezó a repetir ¿no? Que habrá sido una cosa así, pero no hay realmente evidencia arqueológica que lo sustente, ni tampoco hay tanta evidencia de cronistas. Creo que alguien menciona que había un cronista, pero bueno, es raro, porque por ejemplo, yo revisé la historia de las Indias de Bernabé de Cobos y en uno de los capítulos, en el referido al tumbo, de hecho, porque él tiene un capítulo del tumbo y de la chicha también, que es bueno, en el del tumbo nunca menciona que lo usaran para cocinar nada, simplemente lo menciona como un fruto más y punto. Entonces, es un poco débil esa teoría. Luego siempre se dice también que el antecedente del ceviche era el escabeche y que las criadas moras le agregaron un poco de limón o jugo de naranja, una cosa así. Y ya, pero nunca se menciona, y siempre por ahí de ahí te dicen, algunos así te dirán como que, bueno, y existe también este plato quinilao filipino, que wow, qué increíble, que también es muy parecido. Eh, y luego nadie sabe cómo, siempre dicen que es a partir del Perú que se empieza a exportar el ceviche a otros lados, pero el ceviche acaba en todos lados de la costa pacífico de América, ¿no? Y tenemos ceviche en México, en Panamá, en Costa Rica, creo que en Guatemala también, en Colombia, en Ecuador, obviamente, en Chile. Entonces ahí viene esto que les voy a contar rápidamente. Bueno, llevamos 15 minutos de historia del ceviche hasta ahora, la historia que normalmente van a escuchar, pero no, pero aquí se empieza a poner interesante el asunto. Conversando con un amigo acerca de la historia del ceviche, este amigo me dijo que, oye, había este plato filipino llamado kinilaw y lo que sucede es que la historia de las relaciones entre Filipinas y Perú no está muy bien documentada porque se prohibió el comercio entre ambas naciones en 1593. Y bueno, me mandó un paper que ahora se los pongo también, que es buenísimo. Bueno, el paper se llama Japoneses, Chinos e Indios en Lima Cosmopolita de inicios del siglo XVII. El autor es el señor José Vega Loyola. El paper es del 2015, es de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Eh, el paper construye una base de datos entre el padrón de indios en Lima de 1613. Ese padrón era una suerte, era un censo de indios en la ciudad de Lima en 1913. Con lo cual uno dice, oye, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, es que se consigna al final de esto, o sea, la idea era hacer una cuenta de los indígenas, ¿no? Pero en las últimas líneas aparecen indios de China, indios de Japón e indios del Portugal, ¿no? O de los territorios portugueses. Y bueno, el señor Vega Loyola hace una investigación, primero construye una base de datos con este padrón de indios, el libro del Cabildo de Lima, partidas matrimoniales y bautismales del archivo arzobispal, y protocolos notariales del Archivo General de la Nación. Con eso construye una base de datos para ver quiénes eran estos indios, ¿no? Y llega a la conclusión de que se trataba de japoneses, indios, o sea, personas de la India, chinos, filipinos
malasios, camboyanos, indonesios, o sea, javaneses, ¿no? Indonesios y birmanos, además de también indios de otras partes no solo del mismo virreinato del Perú, ¿no? O sea, del virreinato del Perú se contaban como aquellos que eran pues de cualquier lado de Colombia, ¿no? Indios de Santa Fe, de Bogotá, ¿no? Indios del Guayaquil, etcétera. Se consignan también indios del Chile, de México, de Panamá, de Guatemala, de Nicaragua. Era un lugar muy cosmopolita, Lima, en 1613. Muchos de estos indios asiáticos, estos indios orientales, en realidad eran comerciantes minoristas, pero por lo general decían ser, bueno, varios eran criados, sastres, y muchos de ellos decían que eran soleteros y abridores de cuellos, ¿ok? Miguel de Contreras, el empadronador, el escriba real, de hecho, en la tienda de Simón Díaz, en Las Descalzas, actual cuadra 8 del Jirón Junín, estoy citando textualmente el paper, empadrona a Andrés Tacotán y Pedro Pereira, naturales de Manila, en la China. Entonces eran filipinos. En otro extracto dice, en la calle del Correo Mayor, en una tienda de las casas del doctor Cipriano de Medina, la tenía de soletero y abridor de cuellos Mateo Sánchez, natural de Manila, en la China, y que vino a esta ciudad cuando vino el señor virrey conde de Monterrey. El oficio de soletero era aquel que remendaba las medias, y el oficio de abridor de cuellos era también un oficio de sastre. Lo que sucede es de que, claro, en esa época estaba de moda estos cuellos alechugados, y el abridor de cuello los planchaba con una herramienta de fierro. Bueno, así lo cuenta el señor Vega Loyola. De hecho, yo no lo sabía antes de leer este paper. Más gracioso aún, luego empadronan al señor Alonso de Guzmán, que estaba en la tienda frente a la iglesia, o la tienda cabe la iglesia, creo, al lado de la iglesia principal de la ciudad. Y el señor Alonso de Guzmán, también natural de Manila, de China, estaba desde que vino el señor arzobispo a la ciudad. Hay varios casos así, y lo que el señor Vega Loyola argumenta es de que en realidad estos soleteros y abridores de cuello era una manera de encubrir que ellos eran comerciantes minoristas de mercadería de contrabando, y que de hecho eran los testaferros del arzobispo, del virrey, de diversos comerciantes que no podían directamente realizar este comercio. ¿Por qué? Por el edicto real de 1593 en el que se prohibía el comercio entre cualquier territorio de la corona española y China. Y además se prohibía el comercio de cualquier territorio de la corona con las Filipinas, excepto Nueva España, es decir, excepto México. México sí podía comerciar con Filipinas, bajo la condición de que esas mercaderías no podían ser redistribuidas al resto de la corona. ¿Y por qué México sí podía? Porque la Capitanía General de Filipinas estaba adscrita al virreinato de Nueva España, es decir, era parte de su territorio. Entonces los mexicanos defendieron eso y dijeron, oye, al menos el comercio dentro de mi territorio. El rey dijo, ok. ¿Qué sucedió? Tres doritos después. Obviamente había un contrabando loquísimo desde Acapulco hacia todas las partes del reino, en las que un contrabando principalmente de mercaderías chinas, ¿no? Que llegaban a Manila y de ahí se iban a Acapulco y se redistribuían hacia todos lados. La principal ruta de contrabando era de Acapulco a los puertos peruanos, ¿no? Al Callao, principalmente, Paita, creo también, y Arica, me imagino. ¿Arica era? Bueno, a los puertos peruanos. Y de ahí se redistribuía hacia las periferias ya del virreinato, como Santiago, Buenos Aires. Bueno, se redistribuía también a la audiencia de Charcas, creo, ¿no? A lo que es Bolivia, pues toda el área también del Ande argentino actualmente, ¿no? Tucumán, Córdoba, etcétera. Adicionalmente, también había una suerte de flota negra de contrabando directamente desde Lima con China y de Lima con Manila, pero la ruta principal del contrabando era Acapulco a Lima, ¿no?
y de la redistribución de estas cosas. Hay documentación de que en 1715 algunos historiadores decían que Lima parecía la feria de Pekín, así que es evidente que el contrabando se realizaba también con la anuencia de las autoridades, y no solo la anuencia de las autoridades, sino la participación indirecta de las autoridades en el negocio. Esa ruta comercial era la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Hay otro paper muy bueno, el señor Mariano Bonialán, de 2016, él es del Colegio de México. El paper se llama El Galeón de Manila y el comercio entre Filipinas, México y Perú en la época colonial. El Galeón de Manila era una ruta de una flota que iba 2 veces por año entre Manila y Acapulco, ¿no? El comercio era principalmente textil, de muebles y de cerámicas. Y no solo era para las clases altas, como vemos en los museos o cosas así, sino era a todo nivel. Había de distintas calidades, ¿no? Adicionalmente, también, obviamente, y eso no lo podemos ver en museos porque eran perecibles, llegaban especias como canela, clavo de olor, pimienta, todas desde China principalmente. Entonces, claro, en los objetos suntuosos teníamos muebles pues muy hermosos, caros, hechos en China, teníamos seda, teníamos porcelana, pero también teníamos tela normal que se usaba para hacer ropa, ¿no? Tal como hoy. Y más bien pareciera que desde las regiones ibéricas y del comercio transatlántico llegaban artículos para las clases altas, y que era más bien los artículos chinos los que cubrían la demanda más popular, ¿no? Bueno, como les dije, se prohíbe en 1593 el comercio porque el rey dice, oye, bueno, los mercaderes van a donde, o sea, los mercaderes locales van y hacen presiones donde el rey y le dicen, oye, no, están haciendo dumping, ¿no? Es muy barato. Y el rey establece esto y suceden estas rutas comerciales muy activas entre todo el Pacífico, justamente, ¿no? Y de redistribución de bienes, de contrabando, inclusive de personas, ¿no? Como van viendo que en 1613 teníamos personas de todo el mundo en Lima, y quizás no solo en Lima, también en varias otras zonas y regiones de la corona, ¿no? Específicamente del Pacífico de la corona. Y aquí es donde viene un poco la teoría, ¿no? Que no la dicen ellos, que es que, bueno, yo volviendo al tema del ceviche, cualquier participación filipina, datos oficiales o crónicas oficiales o cosas por el estilo, obviamente va a tratar de ser silenciada o asolapada por motivos evidentes, porque era un negocio un poco, no exactamente turbio, pero prohibido, ¿no? O sea, estaban haciendo vida económica igual los temas estos de los monopolios que siempre les gustó a los españoles, un poco absurdos, pero eh, por esta razón, o sea, hay muy poca información acerca de las influencias de la cultura filipina en Perú y en general, ¿no? En todos los distintos virreinatos de América. Y sin embargo, los filipinos eran grandes marineros. Toda su vida la pasaban en el mar, porque su región es un archipiélago. eh, Tenían una línea de comercio potentísima, quizá la más importante, que era aquella entre China y América. Y bueno, no sorprendería a nadie que cualquiera de estas personas que vivían en lo que actualmente es el centro de Lima, que vivían en el Jirón Junín, en la cuadra 8 del Jirón Junín, preparasen pues un kinilau de vez en cuando, ¿no? Un plato de su país para comer, y que a partir de ahí eso se haya vuelto una influencia importante para el ceviche. Ahora, quizás estos marineros filipinos y también americanos e indios que iban y volvían de Manila y América, quizás hayan desarrollado entre ellos el plato que ahora llamamos ceviche, ¿no? Y que lo hayan desarrollado justamente a partir de de esa confluencia, ¿no? Entre ingredientes americanos como el ají y preparaciones ya claramente establecidas en Filipinas, ¿no? De maceración y cocina a través del ácido del pescado. Y ahí viene lo más importante, y es que el ceviche es un plato marinero, el escabeche no lo es. El escabeche no es un plato marinero. Entonces, eh, yo creo que sí, el escabeche es un plato muy cercano al ceviche y definitivamente es una de sus influencias,
pero quizás no es la influencia más importante. Y ese vacío que en realidad es casi evidentemente llenado por el Kinilau filipino, se debe a la necesidad de un poco silenciar o echar sombras sobre este problema que era la comunidad filipina en Perú, ¿no? Que eran una serie de testaferros de eh, las autoridades locales, ¿no? De las máximas autoridades locales, además, o de personas muy poderosas. Entonces creo que eso explica un poco por qué se pierde el rastro de esta influencia. Sin embargo, me parece muy lógico a la luz de estas investigaciones del señor Vega Loyola, del señor Bonialian, y bueno, espero poder, no sé, me he interesado últimamente en el Chifa también, quizás hable de ello después, pero para concluir, creo que es importante entender que a veces somos un poquito cegados por los chauvinismos y no nos abrimos a la multiplicidad, a la maravilla, a la increíble diversidad de influencias que puede tener un solo plato, ¿no? Como el ceviche, que es tan importante para nosotros, para los peruanos, para nuestra vida diaria, y un plato que amamos tanto, ¿no? Y que a veces decimos, no, es 100% peruano y nos ponemos obstinados con ello cuando no, cuando es un plato que al parecer tiene influencias que vienen de todas partes, es un plato que ni siquiera seguramente ha sido hecho únicamente en Perú. Claro que el ceviche peruano es el más rico, pero ceviche hay justo en toda la ruta del contrabando, bueno, y del comercio también, no solo del contrabando, pero en toda la ruta comercial del Pacífico. Además, también es interesante que justo el ceviche, siendo simplemente pescado y chile pues limones, ¿y por qué no lo hicieron en el Atlántico? ¿Por qué solo en el Pacífico, no? Pues porque en el Pacífico ya estaba el presidente del Quinilao, ¿no? En el Atlántico no había nada de eso. Me parece importante darnos cuenta que, primero, en efecto, el ceviche no es únicamente peruano, el ceviche más rico es peruano y eso sí es indiscutible, y que quizás su historia es bastante más compleja de la que nosotros podamos pensar. Pero bueno, ya me extendí mucho. Hasta luego.